Jesús lloró. La palabra de Dios y las emociones humanas. Te invito una vez más a orar. Padre Celestial, una vez más ante ti, mi Señor. Siguiendo el consejo del apóstol de orar sin cansarnos, sin cesar, sin detenernos, buscando siempre y suplicando por la presencia de tu Santo Espíritu. Toma el control de nuestro corazón, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y ayúdanos a parecernos cada vez más a ti. Te lo pido, te lo agradezco, en el nombre de Jesús. Amén. Querido, querida, como seres humanos, somos, estarás de acuerdo, los más racionales de todos los seres creados del mundo. Algunos de nosotros tenemos algunas mascotas, pero las mascotas no pueden razonar. No obstante, aún con todas nuestras capacidades de lógica y racionalidad, también somos seres bien emocionales. Se podría alegar, y creo que de manera justificada, que las emociones rigen nuestra vida más de lo que la razón lo hace o podría hacerlo. Ahora, una cosa es cierta, casi todo el mundo piensa que sabe qué es una emoción hasta que intentamos definirla. Y en ese momento prácticamente nadie afirma poder entenderla. La creencia popular, estarás de acuerdo, es aquella que considera que las emociones son reacciones a todo lo que nos acontece. Y esto hace que sean, digamos, sensaciones pasivas, sin ningún tipo de utilidad. Pero, ¿qué es una emoción? Piénsenlo. ¿Qué es una emoción? El diccionario, levantaste la mano, Wendy. Pensé que habías levantado la mano. Dije, Wendy me va a ayudar a definir qué es una emoción. Y no estoy jugando, es que levantó la mano, pero fue para acomodarse el pelo. Dice el diccionario que la emoción es una, fíjense bien, alteración del ánimo, que puede ser una emoción agradable o una emoción desagradable. Y definitivamente la sentimos en alguna parte del cuerpo. De acuerdo a la psicología, hay 6 emociones básicas. Déjenme repetir esto. De acuerdo a la psicología, hay 6 emociones básicas. ¿Alguien se la sabe? Muy bien. Alegría, tristeza, miedo, enfado, asco y sorpresa. Estas emociones pueden ser combinadas o mezcladas entre sí para crear nuevas emociones, así como un artista mezcla colores primarios para crear nuevos colores. Ahora, ¿qué significan las emociones? Por ejemplo, todos estaremos de acuerdo que el miedo nos avisa que estamos ante una amenaza o peligro. La tristeza nos avisa de un cambio, de una pérdida o abandono de alguien o de algo. Enfado. Cuando aparece el enfado en nuestra mente. Ahí está el muñequito que se llama enfado. Nos avisa de una pérdida de poder, una injusticia o un traspaso a nuestros límites y nos impulsa a la defensa. El asco. El asco nos viene a decir algo que va contra nuestros valores y nos genera rechazo. La sorpresa, esa aparece cuando llega un descubrimiento o algo inesperado. La alegría se produce ante una satisfacción o un logro. Las demás emociones son una combinación de las anteriores. Por ejemplo, la vergüenza es una combinación de sorpresa, enfado, asco y miedo. Esa es la vergüenza.
Cuando aparece la emoción de la culpa, es una combinación de enfado, asco, miedo, vergüenza y tristeza. Cuando aparece el rencor, es una combinación de enfado y asco. Eso es lo que dice la psicología. Por último, cuando aparece esa emoción de, llamémoslo victimismo, porque cómo nos gusta hacernos la víctima luego. En algún momento a todos. Cuando aparece el victimismo, es una combinación, dice la psicología, de las emociones de vergüenza, culpa, rencor e indignación. Por supuesto, viviendo en un mundo de pecado, nuestras emociones a menudo nos generan gran dolor. La enfermedad, la guerra, la pobreza, los desastres, la inseguridad económica, los problemas de familia, ¿cómo no podrían causar temor, tristeza, pena en nosotros? Incluso Jesús tuvo algunas de estas reacciones emocionales. Dice Juan 11:35 que Jesús lloró. Marcos 3:5 dice, entonces Jesús, mirándolos alrededor con enojo, ahora que estamos estudiando Marcos, si vamos al capítulo 14, encontramos que Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. El apóstol Juan narra que Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció su espíritu y se conmovió. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentó quebranto. Isaías hablando, profetizando de Cristo. En Hebreos se expresa bien esta increíble verdad acerca de nuestro Señor. Al escribirle a los cristianos que estaban en Jerusalén, Pablo les decía, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tristeza, dolor, pena, no están equivocados, queridos, no son pecaminosos. No mostramos falta de fe o de confianza cuando respondemos a los trastornos de la vida con tales emociones. Después de todo, Jesús también respondió con emociones, y es que las emociones son parte de nuestro día a día. No hay momento en el que tú y yo no estemos experimentando alguna. Incluso a veces pareciera que estamos, decimos, en una montaña rusa de emociones, en un sube y baja. En un momento podemos estar felices por una noticia que recibimos y al poco tiempo nos podemos frustrar por falta de obediencia de nuestros hijos o en el trabajo. Algunas temporadas de la vida pareciera que están caracterizadas por un sentido de alegría, mientras que otras se sintiera como si estuviéramos envueltos en una nube de desesperanza. Día tras día, momento tras momento, piénsalo, nuestras emociones están presentes y forman parte de nuestro ser. Aunque a veces no se sienta de esa manera, algunas de nuestras emociones son un regalo. Son parte de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y algo importante que necesitamos tener en cuenta es que nuestras emociones están, pero bien enraizadas, aquello que le damos valor. Piénsenlo. Nuestras emociones están bien amarradas, por lo regular, a aquello que valoramos. Y cuando nos enfrentamos o encontramos con cosas que consideramos buenas, experimentamos felicidad y cierto sentido de satisfacción. Cuando nos encontramos con cosas que consideramos malas, experimentamos dolor o enojo. Y esta es una realidad que la vida misma de Jesús nos muestra. Por ejemplo, vemos a Jesús voltear las mesas del templo y echar fuera a los que estaban allí
porque compraban y vendían, porque estaban haciendo de su casa una cueva de ladrones. Y eso lo encontramos en Mateo 21. También vemos a Jesús, por otro lado, llorar por la muerte de su amigo Lázaro, aún sabiendo él mismo que lo iba a resucitar. Cada una de las emociones que Cristo experimentó eran completamente santas, porque en Él no había pecado alguno. Él siempre tuvo la motivación correcta, la perspectiva correcta, los valores correctos y por lo tanto las emociones correctas. Desafortunadamente, creo que ni tú ni yo podemos decir lo mismo. Si bien es cierto que nuestras emociones son parte de lo que nos hace haber sido creados a la imagen de Dios, no es menos cierta la realidad que encontramos, por ejemplo, en Génesis 3. Luego de la caída, todo nuestro ser se ha visto afectado y eso incluye nuestras emociones. El pecado entró en el mundo y como parte de nuestra naturaleza, se ha visto afectada nuestra perspectiva y aquello que valoramos. Y si la manera en la que vemos las cosas y aquello que consideramos importante se ve afectado, nuestras emociones se ven afectadas, para bien o para mal. Positiva o negativamente, pero nuestras emociones se ven afectadas. Y es que, queridos, somos egocéntricos. A veces es triste, pero tomamos una actitud de primero yo, luego yo, al último yo, y si sobra algo, yo. El problema es que aún en medio de aquello que sabemos no le agrada a Dios, experimentamos placer y deleite. Y lo hacemos, hermano Juanito, con premeditación, alevosía y ventaja. Viendo esta realidad, podemos decir sin lugar a duda que nuestras emociones vienen de un corazón pecador, que no fueron diseñadas para gobernarnos. Ahora, ¿hasta qué punto afectan las emociones a la salud física? Y aunque no solemos tenerlas en cuenta, las emociones descontroladas suelen ir acompañadas de reacciones físicas. Sudoración en las manos, tensión en la mandíbula, aumento de la temperatura corporal. Y aunque estas pequeñas alteraciones son solo ejemplos más ligeros de los efectos físicos de las emociones, ahí están. Por ejemplo, no por nada estar estreñido se relaciona con estrés. Y eso no lo digo yo. Eso lo dicen los médicos, la ciencia. Ahora recuerda que hasta lo que comemos afecta nuestras emociones. ¿Oíste bien? Hasta lo que comemos afecta nuestras emociones. Dime cómo te alimentas y te diré qué clase de emociones tienes. Hay afecciones mucho más graves en las que una mala gestión emocional es un detonante claro. ¿A qué me refiero? Algunos de aquí sabemos, por ejemplo, que un largo periodo de malestar emocional puede desembocar en insomnio. Se me fue el sueño. Puede desembocar en una subida de tensión arterial, en úlceras en el estómago, que aunadas, como decía, a una mala alimentación. Luego no nos quejemos por las malas decisiones en cuanto a lo que ingerimos se refiere. Cómo algunas de las emociones mal gestionadas dañan nuestro cuerpo. Ustedes lo saben. Por ejemplo, la ira debilita el hígado. No lo digo yo. La pena debilita los pulmones. La preocupación debilita el estómago. El estrés debilita el cerebro y el corazón. El miedo afecta a los riñones. Pero hay otras cosas. Ansiedad
depresión, trastornos alimentarios. Por algo se dice una vez más, dime cómo estás de salud y te diré cómo están tus emociones. Easy peasy, dijo el güero. No hay que buscarle 5 pies al gato, hermano, cuando nomás tiene 4. Pero no todo es negativo. El bienestar emocional conlleva varias ventajas físicas. Incluso se podría decir que uno de los grandes puntos positivos de mantener una buena salud mental está en cómo éste se refleja en la salud de nuestro cuerpo. Y uno de los ejemplos más claros es la risa. ¿A cuánto les gusta reír? ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, allá está mi muchachita Anita. Sonría, ríase. Pero no se ría de, sino ríase con, acuérdese. Amén. La risa está muy estrechamente relacionada con el aumento de endorfinas y ciertas hormonas, dicen los médicos, que nos ayudan a conciliar el sueño o a la actividad física. Ahora, actividad física, ¿qué hubo? ¿Cómo me va? Caminar, hacer ejercicio, dicen los psicólogos, es una de las mayores pruebas de amor que podemos darnos a nosotros mismos. Lo voy a repetir. La actividad física, hacer ejercicio, caminar por lo menos unos 30 minutos, es una de las mayores pruebas de amor que podemos darnos a nosotros mismos. Yo no le puedo dar a Daniel algo que yo no tengo, que yo no hago. Claro, no olvidemos que el amor que solo Cristo Jesús da es el que nos puede impulsar a poder amar a alguien más. Dice, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. ¿Qué tanto te amas, hermano? Nuestros corazones y por lo tanto nuestras emociones no fueron diseñadas para ser seguidas, sino para ser guiadas. La Biblia en ningún momento nos dice que debemos seguir nuestro corazón o nuestras emociones, pero sí nos habla de su condición y de su necesidad. Por ejemplo, el profeta llorón. ¿Quién fue? Jeremías. Dice en el capítulo 17, versículo 9, más engañoso que todo es él y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Por otro lado, en Mateo encontramos que dice, porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Nadie nos engaña más de lo que lo hace nuestro propio corazón. ¿Quiere que le recuerde algo, mi hermano? Con todo respeto y con todo cariño. Porque eso me lo recuerdo a mí mismo. ¿Sabe a quién quiere salvar nuestro Señor Jesús día con día? A mí de mí mismo, de mis malas decisiones. Porque al final del día, el justo vivirá por la fe. Y la salvación es personal. Y va a ser por la decisión que yo tome, no mi esposa. Nuestros corazones, recuerden, no pueden guiarnos ni salvarnos. La realidad es que estos necesitan ser salvados. Cuando Jesús le dio palabras de consuelo a sus discípulos, no les dijo crean en sus corazones o crean en sus emociones. Sus palabras fueron, no se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En lugar de dejarnos llevar por emociones afectadas por el pecado y por la condición de nuestro corazón, necesitamos día a día guiarlas a Jesús, pero sobre todo rendirlas a su control. ¿Qué hacemos cuando nuestras emociones quieren tomar el control? Si nuestras emociones no deben ser aquello que nos guíe, sino que necesitan ser guiadas, ¿qué hacemos cuando el enojo, fíjense bien, el enojo
por razones incorrectas, quiere tomar el control. Y lo digo así porque Pablo dice que el problema no es enojarse, sino que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué hacemos cuando la tristeza sin razón aparente nos inunda? Oren sin cesar, decía el apóstol. Supliquen a Dios que los ayude a filtrar las emociones. Como creyentes, tú y yo, querido, necesitamos aprender a evaluar nuestra vida a la luz de la palabra que es sólida, objetiva, inmutable. Salmo 139, 24 narra cómo le hacía el salmista cuando pasaba por situaciones como las que tú y yo pasamos. Dice, y ve, Señor, si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Cuando vamos a Salmo 119, 147, vemos cómo dice, antes del alba me levanto y pido auxilio, y en tus palabras pongo mi esperanza. Necesitamos seguir suplicándole al Santo Espíritu de Dios que no nos abandone, que no nos deje en paz, que nos ayude a convencernos a nosotros mismos. Esto es lo que siento, Señor, pero ¿qué dices al respecto? Debemos aprender, insisto, a pasar nuestras emociones por el filtro de su santa palabra e ir a Él en búsqueda de su perdón cuando hemos pecado, recordando que hacemos esto con la confianza de que en Jesús podemos encontrar gracia para una ayuda oportuna. Hebreos 4:16 dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y hallaremos gracia para una ayuda oportuna. La Biblia nos enseña que las meras normas externas no tienen poder contra los apetitos de la carne, parte de nuestra tendencia pecaminosa. Dice Colosenses 2:23, tales cosas tienen la verdad, la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguna contra los apetitos de la carne. Si nuestras emociones están muy enraizadas con aquello que consideramos valioso e importante, antes de correr a buscar cambiar mis emociones, necesito correr a la fuente que renueva mi mente y alinea mi corazón con el de Él. El apóstol Pablo lo sabía. El apóstol Pablo tenía situaciones como tú y como yo. Y cuando estaba escribiéndole a la iglesia cristiana que estaba en Roma, les dijo, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable, lo que es perfecto. Hermano y hermana, nuestras emociones tienen que ser sometidas a la autoridad de Cristo. Y esto requiere de una mente transformada por el poder de su palabra a través de la obra del Espíritu Santo. Y es a través de la manera en la que tú y yo ya conocemos y que cualquier lección o porción de su palabra que estudiamos nos va a llevar a la misma conclusión. Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Ir diariamente a la palabra del Señor y obviamente pedirle a Cristo que renueva nuestra fe. Esa fe que no es un sentimiento ni una emoción. La fe es creer que Dios hará lo que Él ha dicho y que Él es digno de ser obedecido. Hebreos 11:6 nos recuerda que sin fe, querido, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿De qué tamaño tiene que ser nuestra fe? Al menos como un grano de mostaza, por lo menos. Muchas veces nos llenamos de ansiedad o de miedo porque no creemos que Dios puede hacer aquello que ha prometido. Si estamos o decimos estar en Cristo,
necesitamos recordarnos continuamente que en Él todas las promesas son seguras. Porque el que ha sido fiel ayer, sigue siendo fiel hoy y va a ser fiel mañana. Y lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Tan solo un poco de fe. Segunda de Corintios 1:20 nos anima cuando dice, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él, amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. ¿Te invade el temor? ¿Tienes miedo? ¿Tienes preocupación? Corramos a Jesús. Él nos ha prometido que no nos va a dejar. Mateo 28:20 dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Querido, querida, no te canses. Vayamos diariamente a los pies de aquel que no echa a nadie fuera. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, de ningún modo yo le echo fuera. Cuando esa emoción negativa te asalte, busca primero aquel cuyas obras están llenas de bondad. Así lo hacía David. Salmo 145:9, él asegura que el Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Vayamos a aquel que fue capaz de entregar su propia vida y amarnos hasta el final. Pidámosle al Señor a cada momento que nos ayude a confiar más en Él y menos en nuestro corazón en medio de nuestra incredulidad. Las lecciones, queridos, que nos enseña la palabra de Dios en las vidas de Adán, de Eva, de Caín, de Abel, de Set, de Enoc, Noé, Sam, Cam, Jafet, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Raquel y más, nos muestran diversidad de decisiones debido a las emociones humanas, pero también nos presentan principios bíblicos acerca de la manera en que podemos comprender nosotros hoy en día nuestras emociones y buscar el poder de Dios para ponerlas bajo su amante soberanía. Tú y yo necesitamos soltar las riendas y correr a aquel que tiene el poder para llevarlas. Necesitamos dejar de tratar con nuestras fuerzas y buscar reconocerle a Él profundamente para que nuestro amor por Él crezca y entonces podamos obedecerle y así nuestras mentes sean renovadas y que aquello que consideremos importante sea cada vez más alineado a Él. Tú y yo necesitamos correr hoy a Jesús y reconocer que no podemos, pero Él sí puede. Necesitamos correr a Jesús y recordar que por su obediencia perfecta y el poder de su Santo Espíritu obrando dentro de nosotros, podemos obedecer su palabra. Necesitamos ir a Jesús hoy, porque Él es el que nos sostiene cuando sentimos que nos caemos en pedazos. Porque Él es el buen pastor que nos guía y calma cuando nos sentimos desesperados. Tú y yo necesitamos correr hoy a Jesús, aquel que por la agonía sufrida en la cruz, hoy nos ofrece su paz. ¿Estás dispuesto a volver a rendirle a Jesús tus emociones y dejar que Él a través de nuestro Señor el Espíritu Santo las controle? Muy cansado estás, mucho caminar,
mucho el esconderse como Eva y Adán. No resistas más, no demores más, deja que te sane y llene de su paz. No corras más, que tus pies ya sangran sin parar. No dudes más, que tan solo tiempo perderás. Ven a Jesús, que te espera para darte amor. Ven a Jesús y descansa ya de tu dolor. Por más que quieras o tengas o gastes, no eres feliz. Por más que busques la dicha que encuentres, no durará. Ven a Jesús y recibe el perdón y también su paz. Ven a Jesús, que hay aliento de vida y sanidad. No corras más, que tus pies ya sangran sin parar. No dudes más, que tan solo tiempo perderás. Ven a Jesús, que te espera para darte amor. Ven a Jesús y descansa ya de tu dolor. Por más que quieras o tengas o gastes, no eres feliz. Por más que busques la dicha que encuentres, no durará. Ven a Jesús y recibe el perdón y también su paz. Ven a Jesús, que hay aliento de vida y sanidad. Sí, sanidad. Padre Celestial, nuestro Dios, nuestro Creador y nuestro Redentor. Necesitamos de ti cada día, mi Señor. No permitas que nos extraviemos en emociones descontroladas, sino que las traigamos ante ti y nos ayudes a gestionarlas de la mejor manera para poder reflejar tu verdadero amor. Tú sabes que todos los días estamos en una lucha constante por controlar tanto las emociones que consideramos positivas y también como las negativas, Señor. Ayúdanos a traerlas a ti, que puedas tomar el control de nuestro corazón. Sigue trabajando en nosotros, oh Dios. Sálvanos de nosotros mismos y de nuestras malas decisiones. Haz lo que tengas que hacer, pero transforma nuestro corazón y que podamos ser instrumentos vivos y útiles en tus manos y en el área de influencia en donde nos movamos, con nuestra familia, en el vecindario, en el trabajo. Que podamos ser ese lápiz que tú usas para escribir una historia, Señor, que pueda honrar y glorificar a Jesús. Vengo ante ti solamente porque Él lo hace posible. Y porque tú prometiste que cualquiera que se acerca, tú no le eches fuera. Y que todo lo que pidiéramos al Padre en tu nombre, tú lo harás. Seas honrado siempre. En el nombre bendito y precioso de aquel que nos amó primero. Amén.